Entonces yo ya no tenía pues como de dónde sacar, ni siquiera trabajando mucho, yo me quedaba ahí pues, hasta las 2 de la mañana haciendo un cabello y yo decía, yo trabajo tanto y yo no se me está dando la plata. Realmente lo que más cuido yo en mi emprendimiento son mis clientes. Eran tan fuertes los aguaceros que éramos hasta la mitad de la pierna con el agua, o sea, era muy, muy maluco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Berraquitos Podcast. Hoy vamos a entrevistar a nuestra primera emprendedora. Su nombre es Laura Zuleta. Laura, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que van a estar hoy viendo este videito. Laura, empecemos esta entrevista con una pregunta. ¿Quién es Laura Zuleta? Bueno, Laura Zuleta es una persona muy sencilla, es una persona emprendedora que pues no le ha tocado la vida fácil, pero aún así se ha ido más que todo por el camino del bien que del mal. Esa soy yo. Y contanos un poquito de esos inicios en el emprendimiento. De pronto, ¿cómo nació esa chispa emprendedora en ti? Bueno, yo empecé a trabajar desde los 13 años, empecé trabajando con lo de las uñas. Las primeras cositas que hice fue que le organizaba pues como las uñas a mi mamita, a mi tía, así. Tengo una tía que trabajaba interna, entonces los fines de semana cuando salía me hacía arreglarle las uñas y me daba 5.000 pesitos y así. Yo empecé con 3 barnices y así me fui yendo. Cuando ella me daba los 5.000 pesitos, yo iba comprando un barnicito a lo último ya tenía pues como la cajita de barnices y ella como, ay, le decía a mis otras tías, como, ay, Laura organiza muy bien las uñas, muy delicadita, no sé qué. Entonces mis tías me iban llamando, ya después mis tías le decían a las amigas y así me iba yendo. Eso, sí. Trabajaba pues, estudiaba en el colegio y trabajaba haciendo pues como uñitas hacia domicilio. Después la suegra de mi hermano me dijo que trabajara los fines de semana con ella, entonces en semana hacía domicilios y los fines de semana trabajaba con ella en la Veracruz, en el centro comercial La Veracruz en el centro, y ya pues así, allá se tenía, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche todo el día. Estando trabajando allá, un cliente mío me dijo pues que estaba vendiendo una tienda del peluquero, que no sé qué, bueno, que quería que yo la tuviera, pues costaba 5 millones toda surtidita. Y yo, ay no, yo me quiero meter. Bueno, me metí pues como vaca loca allá a la tienda del peluquero. Me iba súper bien porque yo de un momento a otro ya tenía clientela. Entonces ya organizaba uñas, pegaba pestañas, organizaba cabellos. Espere. Sí, con calma. ¿Estás todavía trabajando en la Veracruz y haces domicilios acá? ¿Le llega esa oportunidad y no lo piensa y de una dice que sí? ¿O qué pasó? No lo pensé, la verdad, no lo pensé porque el señor ese día, mientras yo le organizaba las uñas, él me decía como, usted tiene que salir adelante, usted es una persona muy joven, no, cuando joven es que tiene que emprender, saber si sí, no. Y el señor al otro día me llevó a ver la tienda del peluquero. La estaban vendiendo porque los que la tenían se tenían que ir para España. Entonces la estaban vendiendo pues casi regalada como para ajustar para los tiquetes pues para España. Entonces a mí me encantó, obviamente era el primer negocio, yo tenía 18 añitos y era pues como muy inmadura en cuanto a lo de los negocios. Entonces el señor me decía como yo le enseño a esto, yo le enseño a aquello. Pero no fue así. ¿El señor era comisionista o qué? No, el señor él tenía como una empresa de huevos y el señor, o sea, él quería como otra cosa conmigo. Él tenía por ahí unos 60 años. En el momento yo lo veía como un cliente formal, pues como mío. En medio de mi inmadurez no me daba de cuenta como lo que él quería. Que había algo más a fondo. Cuando él me prestó la plata porque yo no tenía pues como para comprar la tienda del peluquero. Entonces yo tenía una partecita ahorrada y entonces el señor me dijo, yo le presto lo otro. Yo no tenía ni celular. Me acuerdo que el señor fue el que me dio un celular para que yo me comunicara con él, todo. Cuando yo le empecé como a ver cuando la que era pues la que yo le trabajaba, Alexa, la suegra de mi hermano, me lloró mucho cuando yo me iba a ir. Ella como que presentía. Entonces ella me decía, no se vaya con ese señor, quédese acá, que le hace falta. Y ella fue una excelente jefe, aunque realmente pues no era como mi jefe porque yo tenía mi horario. Ella era la dueña de la peluquería, pero yo no tenía pues como horario, yo era ahí pues como independiente. Ella me lloró mucho y yo le dije, no, yo me quiero arriesgar, Alex, porque si yo me arriesgo ahora, ¿cuándo va a ser esa oportunidad a mí cuando me la vuelven a dar en medio de mi inmadurez? Cuando yo le empecé a ver las cosas raras al señor, el señor me dijo pues que yo no sabía ni manejar 1.000 pesos, o sea, yo era en ese tiempo muy derrochona. Entonces el señor me dijo, no, yo se lo ayudo a administrar, esto es, bueno. Cuando
De un momento a otro, yo le dije pues al señor que no, que yo no quería nada con él, pues así como una relación, ¿no? Entonces el señor se enfureció conmigo y me dijo, bueno, entonces que si usted Se sola entendió. Entonces, digamos, yo duré un año con ese local, una tienda del peluquero, se llamaba Tienda del Peluquero El Alcázar, con la misma publicidad que me la había pasado pues la gente, bueno, todo. Cuando la señora, el señor se desentendió de mí, yo no sabía cómo administrar, o sea, digamos, yo hoy vendía 50.000 pesos y al otro día iba y los surtía todos los 50.000 pesos porque me encantaba ver todo como todo llenito, así. En el momento de pagar el arriendo, yo no tenía con qué pagarlo, en el momento de pagar unos servicios yo no tenía, entonces me tocó con prestamistas, entonces más prestamistas, hasta que llegó el punto donde yo trabajaba mucho, pero ya yo no tenía cómo solventar pues como todas esas deudas. Y ahí en el emprendimiento, en la tienda del peluquero, ¿tenías alguien que te ayudaba No, o eras vos? era solo yo y pues cuando había, digamos, como eventos como el Día de la Mujer, el Día de la Madre, mi mamá iba y pues me ayudaba a vender y yo atendía pues todo lo de la peluquería, pero solamente trabajamos pues como ella y yo solitas. ¿Y en qué momento te das cuenta en que ya esto es insostenible o lo entrego o qué? No, llegó un punto donde realmente yo no tenía ni para los prestamistas, fue como un mes donde yo ya no tenía dónde sacar. Siempre le he tenido mucho miedo a las deudas, siempre he tenido como mucho miedo a las deudas. Entonces yo ya no tenía pues como de dónde sacar, ni siquiera trabajando mucho, yo me quedaba ahí pues hasta las 2 de la mañana haciendo un cabello y yo decía, yo trabajo tanto y yo no me está dando la plata. Entonces una amiga llegó y me dijo, no, vámonos a vender estos productos a los pueblos. Y ella ya vendía pues como productos así como champú, tratamientos así de mujeres en los pueblos. Entonces ella me dijo, no, vámonos a vender eso para que pues con eso se lo vende y se va ayudando y así seguimos comprando más mercancía, pero no tiene que pagar un arriendo. Y yo, a mí me sonó, bueno, entonces ya yo me fui y todo. Pero cerraste allá. Cerré todavía con la estantería. Resulta que el negocio se quedó un mes cerrado. Cuando yo volví a la semana, los candados no me servían. Resulta que como le habían alquilado él al señor, el señor fue y sacó todo. Y no se comunicó nunca conmigo, nada. Como yo solamente le pasaba la plata a él, de la deuda, entonces yo lo llamé a él y yo le dije, no me hablen los candados. Me dijo, no, lo que pasa es que yo cerré eso allá porque a mí me llamaron y me dijeron que usted no estaba abriendo eso. Yo cerré, pero ya no había nada pues de producto, solamente la estantería. Entonces el señor se quedó con la estantería, me hizo pues como un descuento de la deuda y yo le seguí pagando pues todo lo otro normal y seguí trabajando con mi amiga, así como en pueblos, trabajé pues como también en muchas cosas y eso. Pero vení, Laura, de ese primer arranque como emprendedora, ¿qué aprendizaje te dejó? Ay, no, mucho. Uno, aprender a manejar la plata. O sea, yo después de eso ya soy como muy controlada en mis gastos. Aprendí, pues, que obviamente hay mucha gente que se le ofrece a uno, pero no como con las mismas intenciones que uno tiene. Entonces eso me ayudó como a ser más avispadita en cuanto a la demás gente. Y no, pues aprendizajes muchísimos, a aprender a socializar con las personas, porque obviamente yo ya tenía sí o sí que echar chisme aunque no me gustara, aunque me choque. Yo tenía que socializar mucho con las mujeres, porque imagínense uno arreglando las uñas y uno ahí callado, entonces no, yo tenía que socializar mucho, aprender a vender, porque si yo no sabía vender un producto, obviamente pues no iba a tener rotación. Y después ya empiezas a ir a los pueblos, ¿y cómo te va en esa etapa? Súper bien. O sea, el primer día nosotros vendimos todo, nosotros seguimos pues como comprando más mercancía, nos fue súper bien, pero yo no era como tan feliz. O sea, yo era como que no, el cansancio, eran unas bolsas súper grandes y nosotros éramos con ese bolso pues así, andando de pueblo en pueblo. Entonces yo decía, no, yo no me siento como feliz. De ahí fue que yo decidí, bueno, mi mamita estuvo como enferma unos días y yo estuve cuidándola. Entonces yo dije, yo quiero estudiar auxiliar de enfermería. Estudié, me gradué de auxiliar de enfermería y realmente me gustó mucho, pero no me gustó el pago. Y como yo era independiente y como yo mantenía mi plática, yo decía, ay, no trabajar tan duro pues como para plata tan poquita. Entonces yo dije, no. Y en el tiempo en que yo me gradué, estaban en paro los hospitales. Hace 8 años estaban en paro los hospitales, entonces digamos las enfermeras le pagaban súper mal, habían unas que 3, 4 meses y no le pagaban. Entonces yo dije, no valía la pena. Sí, yo me gradué, pero yo dije, no, realmente no voy a pues como a seguir ahí. Entonces seguí pues con lo mío, trabajé pues como en muchas cosas y todo. Pero siempre cuenta tuya. Siempre, nunca pues como que le he trabajado algo como cumpliéndole un horario, no, siempre como independiente. De ahí mi mamá empezó a enfermarse.
Mi mamá empezó a enfermarse, entonces yo decía, yo quiero un trabajo donde yo esté cerca de mi mamá, donde yo esté como más pendiente de ella, todo. Mi hermanito en ese tiempo se quedó sin trabajo. Él se quedó sin trabajo y yo dije, no, yo quiero un negocio donde sea cerca de la casa, donde pueda yo trabajar con mi hermanito, que no tenga que estar como buscando, pues como rogando para que le den un trabajo, no sé qué. Yo dije, yo quiero. Entonces ahí empezamos como a conseguir un local, pero no sabíamos bien cómo de qué era. Sí, pero espere que ya nos adelantamos un poquito. Cuando estás trabajando en los pueblos, esa decisión no es tan fácil como de abandonar esa seguridad o ese camino que ya llevabas, aventurarse a abrir un negocio nuevo, esa decisión familiar, ¿cómo la toman? Bueno, realmente, pues ellos me apoyaban hasta el momento en que yo decía que era un local. Hasta que yo decía pues como que un local de algo, no sé qué. Ellos, ay sí, que muy chévere, y todos pues como buscando la cosa. Ellos realmente me apoyaron mucho, mi mamá y mi hermano, ¿cierto? Que eran como los dos que sabían en el momento. Cuando ese pedacito, por ejemplo, que empezamos a buscar el local, que nos encontramos una amiga de mi mamá, ella ya falleció, entonces la hija Catalina llegaba y nos decía, ella había acabado de cerrar un local, hacía 15 días lo había cerrado por acá mismo, entonces ella me decía, no, Lau, usted no se meta hacia la vaca loca, ¿usted qué va a montar? Y yo, un puesto de cholados porque nosotros íbamos mucho a Armenia, y allá siempre que íbamos en la 14 comíamos cholado allá en la 14, a mí me encantaba el cholado, yo no podía ir a Armenia y no me comía cholado, no fui. Entonces decían un cholado, una vez en una reunión de la casa, que éramos por ahí 15 personas, a todos les hicimos un cholado y pues a todos les gustó, menos a una persona que dijo que no le gustaba una fruta, que no sé qué, bueno. Cuando yo dije, no, cholado, vendamos cholados, que eso por acá no hay, no sé qué, porque en el barrio no había cholados. Cuando yo le dije, no, nosotros vamos a vender cholados, pero la idea me salió pues como en el momento como cholados, cuando ella me dijo, cholados, ¿qué es eso? No he alado, eso por acá no hay. Intente primero en una parte pequeña o cómprese un carrito eso, así para vender así en la calle. Cómprese un carrito de eso, y si se ve que le gusta a la gente, entonces ahí sí métase con toda, pero antes no, porque si no, no. Esa experiencia de esa amiga que pues tuvo que cerrar el negocio, ¿no te detuvo un poquito como para abrir en el mismo sector? Pues no, porque ella me explicó por qué. Resulta que yo estaba buscando un local donde fuera. Y ella me dijo, por ejemplo, para la iglesia no se vaya a meter, porque por allá solamente es como cuando van a la misa, cuando no sé qué. Para arriba, por el CAI, no, porque eso por allá es muerto. Ella me dijo, búsquelo en la manzanita del parque o por el Metrocable, pero por otra parte no, porque ya es muerto, o sea, son lugares muertos. Entonces yo le di gracias a Dios que en ese momento ella me lo puse ahí, porque yo estaba buscando un local donde fuera. Cuando ella me dijo, si lo encuentra por allá, sí o sí se vende. Y realmente sí fue así, porque es que eso por acá mantiene lleno de día, de noche, entonces realmente fue un buen consejo. Bueno, entonces decides tomar el consejo de tu amiga y no emprendes en un local, sino en un carrito. Sí, ese día yo llegué y hablé con mi hermanito, hablé con mi mamá, y yo le dije, ay no, yo voy a buscar un carrito, pues ahí ensayamos ahí a ver cómo nos va. Yo decía, un carrito de esos vale por ahí 200.000 pesos, no, cuando entonces mi hermanito que no, que qué pena, que qué pereza, que no sé qué, mi mamá también obviamente se desanimó, porque ya ya todos nos imaginábamos en un local, entonces ella como que no, que pereza, y yo que parezco un burro. Entonces ellos me decían que no, y yo que sí. Al otro día mi mamá y yo nos madrugamos para la minorista, y por allá hay un sector donde venden solo esos carritos. Entonces entramos al primer local, y entonces llegaba un carro de cholado, no. ¿Y cómo es un carro de cholado? Me preguntaban a mí, yo ojalá supiera. ¿Qué es un cholado? Ojalá supiera, yo no sabía. Cuando en el segundo local preguntamos y nos dijeron, ay, la señora de allí está vendiendo un carrito de cholados. Bueno, antes de eso, mi hermanito decía que él no quería una cosa de cholados, que él quería era una cosa de licor. O sea, que él quería como shotcitos. Primero por acá en el barrio de Santo Domingo, habían muchos carritos, había un sector como la Candelaria, una calle, y eran puros carritos de shots. Entonces, de un momento a otro se desaparecieron, y mi hermanito en ese tiempo le gustaba mucho el licor. Entonces él decía, yo quiero es una cosa de traguito, de licor, micheladito, y yo le decía, no,
no, porque estoy muy loco, a él le gustaba mucho el trago, yo se me toma el planche ahí, surtido, ¿no? me dio el surtido y ya. Yo le decía, no, eso no. Entonces él me decía que sí, que sí. Cuando fuimos al tercer local, que era donde tenían el carro hecho, la una señora muy formalita y nos dijo, vea, yo tengo un carro nuevo, o sea, un carro nuevecito, con toda la publicidad, con la carta, con las preparaciones, con todo. Lo charro fue que cuando lo fuimos a ver, era en la parte de abajo, todo lo de los shots de micheladas y piña envenenada, que era lo que quería mi hermanito. Y en la parte de arriba, toda la publicidad con los cholados, granizaditos, y yo decía, mi hermanito y yo nos miramos como una señal de Dios. Ese al otro día lo compramos, bueno, eso fue un miércoles que lo compramos. Al jueves nos levantamos mi hermanito y yo para la minorista, para abrir el viernes, pero entonces nos levantamos el jueves a la minorista, bueno, todo. Llevamos las cosas para mi casa y dijimos que el jueves íbamos a lavar el carrito. Cuando estábamos lavando pues todo el carrito, todo, cuando habían unas morenas ahí sentadas, 5 morenas sentadas en un murito donde nos íbamos a hacer. Entonces yo digo, ay, mira, acá venden cholados, ustedes venden cholados. Y mi hermanito y yo nos miramos y nosotros, sí. Claro, de una. ¿Y a qué horas abren? Yo le dije a mi hermanito, no, si nosotros vamos a abrir mañana. Llegué y me dice, oigan, a esa, abramos de una vez, ya no tenemos puesto arriba. Se subió mi hermanito, se bajó con esas cosas de icopor que eran como así, se bajó con esas dos acá engarzadas acá. Bueno, yo le dije a la muchacha, sí vamos a abrir, pero es que apenas estamos empezando, si nos espera un momentico, nosotros se lo preparamos. Las muchachas esperaron, eso fue como una hora, porque no sabíamos ni dónde íbamos a conectar la luz, no sabíamos dónde nos íbamos a ubicar, o sea, no sabíamos muchas cosas, y obviamente uno como el susto de no saber preparar las cosas, eso era... ¿Ya tenían la receta estandarizada o eso fue? Bueno, fue muy charro porque bueno, ya el cholado ya lo habíamos ensayado en la casa. La señora tenía las preparaciones, una cartica de preparaciones que decía cómo se preparaba cada cosa. Lo único que cambiamos de ahí fue el cholado, que no nos gustó la preparación pues que tenían ellos. La preparación del cholado sí es totalmente nosotros pues que lo creamos en la casa, pero el maracuyá, todo lo otro, sí la señora nos había dado pues como la listica de los shots, de todo eso tenía todo súper bien explicadito. Entonces nosotros ese día, bueno, llegamos y le preparamos los cholados y ya hacen muchachas matadas, no sé qué. Entonces lo que estaban buscando. Sí, ellas que no, que delicioso, que no sé qué. Nosotros ese día no pensamos dejar abierto, pero como no fue tan bien, entonces nosotros abrimos y se nos acabó todo. Desde el primer momento nosotros no dimos abasto, se nos acabó todo. Al otro día nos tocó volver a la minorista, surtir, bueno. Ese fin de semana fue una locura. Nosotros abrimos jueves, el viernes, sábado y el domingo fueron las votaciones del presidente. Ay, Jesucristo, esas eran esas filas, ese era el carrito y una fila así, haciendo fila para comprarnos a nosotros. Y nosotros mi hermano y yo nos miramos con ganas de llorar. Cerramos súper temprano porque se nos acabó todo el surtido. Bueno, ya después de eso nos preparábamos súper bien para los surtidos, para los fines de semana. Todo nos fue súper bien en el carrito, nos fue muy bien. Vení, Laura, 2 preguntas. Una es, cuando haces esa transición de viajar a los pueblos a trabajar pues ya acá en el barrio más cerca de tu familia, ¿cómo fue ese golpe económico? O sea, ¿no te asustaba de pronto esa transición de ya tengo esto seguro, tengo unos ingresos más fijos por esta parte, voy a empezar a emprender, no sé qué va a pasar? Fue muy duro porque yo trabajando en los pueblos realmente me fue súper bien, o sea, económicamente me iba muy bien. Y fue un cambio muy brusco, un cambio de que nosotros, digamos, a mí me iba muy bien, pero entonces dejamos de pasear, en la casa nunca nos faltó nada, pues gracias a Dios, pero sí fue como un cambio de gastos y de un momento a otro como apretarnos un poquitico, pero nada como la felicidad de estar cerquita de la casa, que mamá estaba enferma y yo tenía la posibilidad de acompañarla a un hospital, de acompañarla a una cita, acompañarla pues como a todas las cosas, porque ella y yo hemos sido muy apegadas, mi mamá y yo somos así, entonces esa felicidad realmente como que me calmó todo lo económico. Y igual como nos iba como también, no lo mismo porque nosotros vendíamos muy económico porque teníamos presente que aunque nos iba también estábamos en un espacio público y no podíamos tener un precio pues como tan alto, entonces nosotros éramos como los precios muy suavecitos, muy suavecitos. Entonces era mucho el trabajo, también pues había beneficios, pero no era pues así como que uno diga mucho, ¿no? Y la segunda pregunta es, cuando abren, venden todo, ¿cierto? Sí.
Pero ¿cuál era esa expectativa antes de abrir? Fue madre, este producto aquí casi nadie lo conoce, si lo vamos a vender, ¿qué pensaban? Bueno, la expectativa más grande fue la del cholado, por lo que nada, no se conocía pues como en el barrio, porque eran muchas frutas mezcladas. Entonces, por ejemplo, por primera vez alguien escucha un cholado como, ay, eso, pues tanta fruta ahí como mezclada, eso no le hace daño a uno en el estómago. Esa es la primera sensación de alguien que no ha probado un cholado. Entonces nosotros decíamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero no sé por qué yo desde el principio tenía como muy buenas expectativas. Usted que, por ejemplo, en un carrito de la calle, la caneca era chiquitica, yo todo lo compré grande. La caneca de la basura yo la compré grande, todo, porque yo decía, nos va a ir muy bien, y yo no sé por qué, uno como que tiene el presentimiento cuando sí, cuando no. Por ejemplo, en la tienda del peluquero, yo no estaba como tan animada. Yo siento que yo no tenía como ese mismo ánimo, yo llegaba allá y trabajaba, pero yo no sentía esa moral. No. Esa buena intuición. Bueno, entonces ya tienen el carrito. ¿Y cómo se va transformando el negocio? Bueno, nosotros en el carrito duramos 3 años. Cuando empezó la pandemia, antes de un mesecito antes de la pandemia, ya nosotros teníamos en la mente que nos íbamos a alquilar un local por acá cerquita, pero como en una cuadra más abajo, una cuadra más escondida, más todo. Yo siempre que voy a hacer un cambio, siempre se lo pongo como en las manos de Dios. Si quiere que sea para mí, que todo sea así. Si no quiere que sea para mí, que me devuelva para donde estaba. Resulta que yo dije, bueno, vamos a alquilar ese local, vámonos a pasear, cuando vengamos ya tenemos el local. Resulta que paseando cerraron todo por lo de la pandemia, no podían abrir los negocios, no nada. Cuando nosotros llegamos era un local que estaba totalmente, lo estaban terminando, entonces yo hablé con la señora y yo le dije, no, qué pena, pero yo no puedo alquilar pues ese local. La señora me decía, me esperó 3 meses y me decía, no, Lau, yo quiero que usted quede con ese local, hágale que yo la espero, yo entiendo, no sé qué. Bueno, me esperó 3 meses, al tercer mes yo le dije, no, yo no puedo meterme en esa vaca loca porque no dejaban abrir nada de locales, yo no me puedo meter en eso. Entonces la señora dijo que bueno, que estaba bien. Y mi hermanito me insistió, bueno, entonces en el tiempo dejamos de trabajar en el carrito porque no se podía salir pues a espacio público, nada. Entonces mi hermanito llegó y me empezó a insistir mucho, negro, hagamos domicilios, hagamos esto, la gente también preguntándonos pues por Instagram, y aunque en ese tiempo no manejábamos pues mucho las redes sociales, ¿cuándo van a hacer domicilio? No sé qué, y mi hermanito con la insistencia, que domicilio, y yo, bueno, entonces empecemos pues con los domicilios. Yo empecé a hacer lo de la publicidad, empezamos a tomar foticos, eso. Cuando ya empezamos con los domicilios, nos quedamos con los domicilios como hasta noviembre. Yo me volví súper obsesiva en la pandemia, pues por mi mamá que tiene traqueostomía. Entonces yo era con mucho miedo de que de pronto alguien entrara, que de pronto le entregando algo le pasara en el COVID y llegara pues a la casa. Entonces a mi hermanito lo bañábamos de pie a cabeza siempre que llegaba, qué pecado, yo no sé cómo no me quedó sin piel en ese tiempo. Cuando ya pasó lo de la pandemia, él también me insistió mucho, pues cuando ya empezaban como a abrir suavecito, él me decía, salgamos a vender, así sea a poquito. En ese tiempo solamente estaban dejando vender hasta las 6. Salíamos, vendía, yo muerto del susto, me daban ganas de vomitar, yo llegaba a la casa María del susto que me daba y éramos así súper tapados pues con todo, porque pues, pensando siempre en la mamá. Sí, muy cuidadosos pues como con el tema. Y la gente como que al vernos así les daba más confianza de comprarnos. Entonces realmente desde que volvimos a abrir pues después de la pandemia, más nos iba mejor. Y ya uno con el pensamiento de que íbamos a tener el local, yo iba y yo como aburrida, yo no, pues yo ya me imaginaba, porque cuando llovía eran tan fuertes los aguaceros que éramos hasta la mitad de la pierna con el agua, o sea, era muy, muy maluco. Nos encalambrábamos, el carrito como era metálico, y la luz la cogíamos de un poste, empezaba a llover y nos encalambraba, ay no, eso era horrible. Entonces bueno, y es justo en ese tiempo nos cogieron los aguaceros. Yo decía, no, yo quiero un local. Se tiene que cambiar. Sí, entonces yo empecé a decirle a todo el mundo, si se da cuenta del local, me dice, si se da cuenta, y ya teníamos la clientela, o sea, yo ya sabía que donde yo montara el local, a mí me iba a ir bien. Cuando justo en enero me llamaron y me dijeron, desocuparon un local, y yo estaba en Armenia. Desocuparon un local, yo no lo vi, yo no pregunté cómo era, cuánto tenía, cuánto valía. Yo dije, ay, dígale que me lo guarde, se pare. El señor vino, habló con el señor, me lo guardaron. Yo al otro día vine, hablé, y eso es un espacio en blanco totalmente. Es este local. Es diagonal a donde nos hacíamos antes, o sea, hacia el frente nos hacíamos nosotros en los columpios.
Y bueno, empezamos a abrir. Entonces empezamos en 15 días organizando pues el local, todo. Nos dejaban abrir solamente hasta las 6. Entonces yo abría temprano, preparaba acá. Ya después de eso, ya mi hermanito empezó a estudiar en la universidad y ya no le daba para hacer los domicilios. Entonces yo iba en la motico y hacía los domicilios y me pegaba unas perdidas. Yo me acuerdo que yo le decía a la gente qué color era la casa, que a quién le podía preguntar, porque yo para las direcciones soy pésima. Y entonces ahí nos fuimos pues como la gente como que entendía pues que no era como tan pulidito para las direcciones. Sí. Bueno, digamos que estás en el carro, estás atendiendo en el carrito y ya pensar en abrir en un local, eso también tiene unas implicaciones, ¿cierto? De infraestructura, decoración, pues más cositas que te pedían. ¿Cómo hicieron para ir adquiriendo cada cosita del local? Bueno, vea, al lado del local, de ese local, había un bar de rock, y el señor había cerrado antes de la pandemia. Él tenía en lo de los helados, y el de los helados lo pasó para allá y el bar lo cerró. Entonces le quedaron las mesas, las sillas, estos mueblecitos, la nevera de Bavaria. Entonces él me dijo, yo le vendo eso. Él lo tenía como por allá en una habitación, y me dijo, eso a mí me está estorbando, yo se lo vendo en tanto. Yo no tenía el sonido, entonces el sonido me lo prestó uno de mis mejores amigos, me lo prestó, y era un teatro en casa, o sea, como 4 baflecitos así chiquiticos, y era un teatro en casa, era prestado. O sea, él me dijo, yo se lo presto, pero después me di cuenta que él me dijo que me lo prestara para incentivarme a comprar lo mío. Las tablitas del lado de allá, compramos una tabla grande, y mi papá como que porcionó pues esa tablita, y ahí esa fue la estantería pues para los licores. Los licores obviamente como no se podía vender tanto, entonces yo tenía como de a botellita en cada tablita, y un vaso para que eso no viera tan desocupado. O sea, legalmente empezamos pues prácticamente como con las uñas, pero todo fue muy lindo porque todo fue como que se me iba dando, como que se me iba dando. Por ejemplo, la decoración, yo no tenía tanta plata, entonces la decoración hicimos una pintura que fuera como si fuera madera, después como si fuera como si hubiéramos pegado un papel tapiz, y entonces eso fue como que así, como que sí, se fue como construyendo como de a poquito. Una persona se me ofrecía para esto, para aquello, y como en ese tiempo no se vendía así como tanto, entonces yo no le invertí tanto a lo del licor, ni me invertí más como a lo de los granizaditos y las micheladas, que era lo que más se vendía, pues como en el momento vendía más eso. ¿Cómo se fue ampliando la carta de productos, o vendías lo mismo que tenías en el carrito? No, totalmente diferente. Por ejemplo, lo de los granizados sí quedó todo igual. Los granizados sí quedó pues todo igual a lo que vendíamos en el carrito. Pero acá en el local ya se dejaron de vender los shots porque no me daba los precios, y la gente obviamente al ser shots lo busca muy económico. Entonces yo ya vendiéndolo acá ya manejábamos una calidad más diferente en lo de cuanto de los licores y todas esas cosas, y yo decía, no, ya no me da para vender shots. Entonces ahí le implementé los cócteles que no los vendíamos en el carrito. Tenía un amigo que era barista y bartender, y entonces él me dijo, yo le vendo una carta más o menos como algunos productos que usted quiera y todo. Él me vendió los básicos, y yo de ahí, después de eso, cada vez que renovaba la carta me metía, yo hice el curso con él, de ahí me metía a hacer como cócteles nuevos. Siempre como que a mí me preguntaban, ay, ¿usted vende no sé qué con no sé qué? Yo le decía, sí, pero yo me entraba y yo no sabía ni cómo hacerlo. A buscar cómo se hace. Yo no sabía cómo. Yo siempre decía que sí, yo decía no sé qué, y cómo es. Ay, le digo yo no me acuerdo cómo es. Cuando me va así, yo así sí lo vendo, yo me entraba y me llegaba y lo preparaba, probaba un poquitico, y yo así sí me quedó rico, yo, delicioso, le decía yo, delicioso. Y ahí ya sabía que para la próxima carta lo iba como incluyendo ahí. Y súper bien, en el momento tenemos muchísimos cócteles. Bueno, ¿y cómo se ha ido transformando ya desde que abriste el local, desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo se ha ido transformando tu negocio? Bueno, hace poco cambiamos solo de la pintura. Mi hermanito pues también ya mi hermanito trabaja pues como conmigo, pero después de eso él también se volvió como a quedar sin trabajo un tiempo, entonces me ayudó en ese tiempo a pintar, que hacer lo de las hojitas. Eso lo pintamos en un día me acuerdo que como a las 10 de la mañana hasta el otro día, las 5 de la mañana, nos quedamos derecho haciéndole porque el negocio no se podía cerrar. Entonces haciéndole un miércoles, haciéndole, lo pintamos. Un amigo, la parte de atrás tenía una cosa de tatuajes, era como tatuaje y bar.
la cerró y él me regaló la estantería, entonces yo ya la renové con lo de los espejos, ya la llené más de cosas, obviamente con lo de los vasos, primero teníamos como un vasito para cada uno y eso que como en el carrito trabajábamos solo con vasos desechables, entonces ya nos tuvimos que ampliar demasiado con lo de los vasos, todos los licores, el sonido cambió totalmente, ya compramos una planta, los dos baffles, compramos televisor, porque no me gustaba el fútbol. Yo decía, a mí todo el mundo me decía, yo tengo muchos clientes hombres, entonces ellos me decían, no, ¿qué partido? Entonces en los partidos del Nacional esto era solo, y yo toda aburrida, entonces ellos me decían, sí ve, por no poner fútbol, que yo no sé qué, y había uno que es súper fastidioso, Mini, entonces me decían, no, güey, hágale, ponga esto, ponga aquello, ay, qué pereza, porque yo escuchaba un partido de fútbol y yo decía, ay, qué pereza, gente ahí hablando, no le entiende nada, ahora ponen el partido Nacional y dicen, yo ahí así, entonces me tocó comprar un televisor para que ellos vieran partidos y por ejemplo en un partido nacional esto es así porque el espacio es muy pequeño y el ambiente es muy agradable pues como cuando están viendo fútbol, entonces esto es así pues en el momento del partido. Digamos que este fue un emprendimiento que arrancó en familia y con el paso del tiempo se fue transformando. ¿Cómo fue esa transición de trabajar con tu hermano allá a buscar un personal externo que te ayudara en el negocio? Bueno, eso fue un paso muy duro porque mi hermanito era el todero, o sea, mi hermanito trabajaba conmigo, pero mi hermanito era pues como en ese momento como si fuera un socio, ¿cierto? Entonces llegó un punto donde él ya estaba en la universidad, donde ya él necesitaba pues como más dinero, yo ya no le podía pagar más porque cuando yo me metí acá yo también me metí con un préstamo, pues una parte fue préstamo y la otra parte era que yo tenía pues como ahorradito. Entonces a mí me tocaba pagar ese préstamo, seguir colaborando en mi casa, seguir colaborando con de mi mamita que cuando eso estaba viva. Y eran muchos gastos, entonces él me dijo, negro, yo necesito más plata, yo necesito pues que usted me pague más, no sé qué, yo le dije, Pri, no, la verdad, a mí no me da para más, entonces tomamos como la decisión entre los dos de separarnos, él seguir como por su lado y yo seguir por el mío, y aún así él me seguía pues como apoyando en el momento, pero una decisión muy dura porque yo ya estaba acostumbrada a todo lo de él, o sea, yo a mi hermanito lo tenía que mandar, antes él era como el que me empujaba pues como a mí en muchas ocasiones para que abriéramos más ligero, para que esto, todo. Entonces fue una decisión muy dura volver como uno a acomodarse a alguien, como decirle esto se hace así y yo nunca he sido pues como de mandar a la gente, entonces para mí eso fue súper complicado porque no tenía como ¿cómo se dice eso? Como esa cosita de liderar a la gente, entonces fue muy complicado, han pasado muchísimas niñas, solamente trabajo con niñas jóvenes. Y fue muy complicado el proceso de escoger a alguien. Para mí me daban ganas hasta de llorar cuando alguien se iba porque yo decía, es volver otra vez a empezar con el susto de que de pronto alguien se lleve las recetas de uno y pues si me hago entender, entonces son muchos miedos, pero igual también he ido aprendiendo mucho. De cada niña que ha estado acá realmente he aprendido muchísimas cosas. Y en ese proceso de seleccionar el personal, ¿qué anécdotas te ha dejado como el trabajar con otras personas? Ay, no, eso me ha parecido muy charro porque es que hay mucha gente que busca trabajo. O sea, hay gente, usted pone una publicidad de que se busca una trabajadora y acá llegan muchísimas, pero realmente en el momento de usted decir, esta tiene ganas de trabajar, son muy poquiticas. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho una vez una niña que vino, entonces eran cosas muy sencillas, pues yo las pongo como a trabajar un día para ver si sí o si no. Y ese día yo la puse pues a trabajar, era un día suave, o sea que ni siquiera había mucho oleo y la niña llegó, cogió su silla y tenía que lavar los trastes, llegó y cogió su silla y se sentó que es que a lavar los trastes sentadita y yo le decía, pero miran a esta. Y me daba mucha risa porque llegaba alguien y ella llegaba y se hacía así, a la bodega llegó gente y ella no le daba pues como por paradas y yo decía, patrona, ya voy, ya voy, espérate por favor que ya voy, no, a mí me tocaba pararme, atender a la gente, o sea, hay mucha gente muy charra. Una vez una niña me dejó tirada que porque iba a ir a leer las cartas y me dejó tirada un pleno sábado, que porque tenía que irse a leer las cartas que el novio la estaba engañando, ay no, eso fue, no, o sea, es que me estarían muy charras, muy charras. ¿Y cómo crees que todo ese proceso de tener contacto con personal que te ha trabajado, te ha fortalecido como emprendedora? Yo digo que uno realmente crece por eso, porque uno se tiene que poner mucho como en el lugar de ellos. Entonces, por ejemplo, acá una niña que se llama Laura Sofía, esa niña a mí me dejó totalmente marcada, porque es una niña que económicamente es muy bien, o sea, la niña es muy bien, es muy juiciosa, muy trabajadora, y esa niña
cogía ese local, o sea, yo me sentía la trabajadora de ella, pero no a mal, sino a bien. Esa niña decía, Lau, hagamos estas promociones, hagamos estas, sí, hagamos este evento, hagamos aquello. O sea, la mayoría, cuando ella estuvo acá, la mayoría de cosas que hubo fue por ella. Y ella decía, organicemos esto acá, acá, acá. Y era tan chévere como sentir uno, como sentirse como que la persona se sentía bien acá trabajando, que eso a uno lo anima mucho. Entonces después, ella fue la segunda, después de mi hermanito, que trabajó acá. Y yo decía, o sea, después de eso yo decía, no, yo tengo como que ponerme del lado de ellos, porque es que si, o sea, si uno, digamos, como uno como un emprendedor, se lleva mal con los trabajadores, mejor dicho, nada, porque ellos son los que atienden, ellos son los que organizan, ellos son los que mantienen realmente bien el local. Entonces de eso aprendí demasiado, porque ya aprendí como a tratarlos, como a manejar, como a mandar un poquito más, porque ella misma me decía, Lau, es que usted es la jefe, ella habla así, es que usted es la jefe, usted es la que nos tiene que decir eso, usted es la que aquello. Entonces yo le decía, es verdad, porque es que uno, o sea, ella fue la que me enseñó a mí, y aunque ella nunca había trabajado pues así en un lugar así, ella fue la que me enseñó a mí cómo ser yo. Ella fue la que me enseñó la trabajadora. Digamos que a lo largo de, ¿cuántos años? 7 años. 7 años. 7 años que lleva este emprendimiento, ¿cuáles han sido esos desafíos que te han marcado y que te han ayudado a llevar el proyecto hacia adelante? Bueno, uno de los desafíos es como cuando el local está como muy suave, como esos días suaves, porque obviamente uno como emprendedor sabe que esto es así. Eso es así, hay unos días de un pico súper alto, pues que dicha que fuera siempre así, pero no, hay días de semana, hay días que realmente son así. Entonces me ha enseñado mucho tener como esa paciencia, como saber entender el local y saber que siempre no va a ser así. Entonces los días que esté así, uno saber que esa plata no la puede gastar del todo de una, sino que ser más controlado en cuanto a los gastos, en cuanto a muchísimas cosas. Lo otro que me ha enseñado demasiado es a tratar a la gente. Ahí no hay nada más bonito que alguien llegue acá y diga, no, es que la atención, es que esos cócteles, o cuando llegan y le dicen a uno como, ¿qué cóctel me recomienda? Y uno sin ni siquiera saberle el gusto a la persona, entonces uno, bueno, a usted le gusta dulce, ácido, no sé qué, entonces uno le recomienda según como que esa base, y que la persona le diga, ese cóctel me encantó, uno dice, qué chévere, uno sin ni siquiera conocer a la persona y llegarle como a ese gusto, súper chévere. Y las otras cosas es saber tratar a las personas. Hay clientes muy fáciles de tratar que uno dice, ay, ojalá vinieran clientes así todos los días, como hay otros que no, son muy complicados, y aún así uno siempre estar como con una sonrisa, como con esas ganas de atenderlo, aunque la persona sea difícil, estar uno como siempre ahí como dispuesto a eso, aunque tenga muchos problemas, aunque tenga muchas cosas, llegar acá como si nada hubiera pasado, como nueva. Eso me ha enseñado mucho, porque yo primero era como que estaba aburrida y todo el mundo se da de cuenta que yo estaba aburrida. Ya uno aprende como a manejar ese nivel de estrés, o no sé cómo se dirá, de la vida. Laura, hablemos un poquito ya del momento actual del emprendimiento. ¿Qué productos ofreces? ¿Qué cartas tienes? Bueno, hace poco implementamos todo lo del café, capuchinos, también implementamos chocolate con masmelos, capuchino con Baileys, un café premium, súper delicioso. También manejamos granizados, micheladas con licor y sin licor. Los granizados son de fruticas, son naturales, son sin licor. Y también manejamos la coctelería, que es una carta muy, muy amplia de coctelería. Y enseguida de eso, cada mes sacamos un cóctel de temporada. Por ejemplo, para este mes vienen 2 cócteles, porque viene el Día de la Mujer y el Día del Hombre. Entonces, por ejemplo, para este mes serían 2 cócteles de temporada. En este proceso de ir ampliando la carta, ¿cómo has identificado qué producto sí, qué producto no? De pronto, ¿qué referentes has tomado para ir trayéndolos a tu emprendimiento? Bueno, por ejemplo, me fijo mucho, a los hombres normalmente les gusta mucho el licor fuerte, los cócteles fuertes. Entonces he tratado como de implementarle más cócteles fuertes, porque solamente teníamos 1 o 2 que eran pues como fuertecitos. Y a las mujeres nos encanta el licor suave. Es muy, pues, o sea, también hay mujeres que les gustan, mejor dicho, pero normalmente a las mujeres nos gusta mucho el licor suave, el licor dulce. Entonces yo como que me baso mucho en eso, como para ir cada vez que voy a sacar un cóctel nuevo, como lo que me van pidiendo en el camino es lo que le voy como implementando a lo de esa carta. Que no gusta tanto las bebidas picantes, son muy pocos realmente en la carta, solamente hay una bebida picante, y
gusta, pero como a ciertas personas y después como de cierta edad. Normalmente lo picante no gusta tanto, entonces ese no lo escojo tanto para crear un ¿Y cóctel. eso lo has descubierto a partir de ensayo-error o cómo lo has notado? Como lo que hay en el camino. Entonces, por ejemplo, una micheladita tradicional, en la carta dice pimienta, entonces la mayoría de gente dice sin pimienta, sin pimienta, sin pimienta. Entonces, por ejemplo, como cositas como una que otra, digamos, hay gente que dice, yo quiero este cóctel, pero lo quiero así con esto y con esto, y obviamente si uno tiene pues como ahí las cosas, uno la crea, pero sí se ha ido como según como con el gusto de la gente, con lo que la gente me va diciendo, yo escucho y así voy creando las cosas. Laura, ¿y qué viene ahora para tu emprendimiento? Bueno, para ahora, eso ha sido como un camino así muy bonito. Por ejemplo, cuando estábamos en el carrito se llamaba Chola Luchi. Luchi es mi madre, o sea, ella se llama Luz Helena, pero nosotros le dimos Luchi. Entonces primero se llamaba Chola Luchi, después cuando nos pasamos para el local se llamaba Delicias de Luchi, pero el nombre era demasiado grande. Entonces todo el mundo, ¿qué dónde está? Aquí en Luchi, en Luchi. Entonces yo le dije, no, vamos a llamarlo Luchi, como hace poquito implementé lo del café, Luchi Café Bar. Entonces estamos haciendo el cambio del nombre, el cambio de publicidad, pues por ejemplo como el letrero, de lo de las cartas, vienen productos nuevos, vienen también cositas por ahí de comida, pero entonces eso suavecito porque para la comida soy mala, pero entonces le he estado como con compañeros y así como irle implementando cositas. Viene la ampliación del local, que eso también va con calma, pero sí realmente necesitamos más espacio porque nos quedamos muy cortos. Entonces uno de los proyectos que tengo para este año es que el local sea más amplio, vienen más sedes, vienen cosas muy bonitas para el propio local, o sea, para el primero que es porque sabemos que tenemos que mejorar aún muchísimas cosas, como un lugarcito donde la gente se pueda tomar unas fotos bien hermosas, porque muchos se la toman y quedan bonitas, pero yo quiero como un espacio único que diga, no parecemos en Santo Domingo, no parecemos, o sea, yo quiero algo así, como que no parecemos en Santo Domingo, y realmente sé que lo vamos a lograr. Y en esa proyección de 5 o 10 años, ¿qué soñas para tu negocio? Sueño un negocio muy exitoso, lleno de muchas personas lindas como hasta el momento, porque mis clientes son realmente unas personas únicas y hermosas. Los clientes míos de acá son unas personas que me cuidan muchísimo, porque nosotros como mujeres y como trabajamos acá solamente mujeres corremos mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, mis clientes esperan hasta que yo cierre, espera ahí afuera que yo cierre y hasta que yo no cierre ellos no se van. Entonces espero que siga como con ese prototipo de clientela. Espero que sea muy exitosa, que sea muy feliz, muy tranquila, traerle muchísimas cosas nuevas a ustedes. Yo en 10 años me veo muy feliz y muy orgullosa de mí. Y cuando decías ahorita que querías abrir nuevas sedes, ¿esas nuevas sedes dónde te las soñas? Me sueño otra acá en Medellín, otra en el pueblo y otra por allá en el Marapay, a broncear bien rico. ¿En el pueblo es dónde? En un pueblito que sea como bien turístico. Puede ser San Antonio de Pereira, puede ser, no sé, un pueblito que sea turístico pero que sea calientico, porque el frío no me gusta. Porque mis cócteles son muy tropicales. Asimismo, si yo veo como que en ese pueblo me va bien, entonces de ahí sí me lanzo a una sede que sea como en el mar, como Cartagena, como Santa Marta, como uno no sabe, San Andrés, por allá, porque allá ni me visite bien rico, porque soy mucho de la que digo como que si uno se entrega solamente al negocio, uno como que explota. Entonces yo soy de las que mi día de descanso lo respeto mucho, pues es como para mí. Entonces soy de las que, por ejemplo, me doy como 2 o 3 días de descanso, pero me lo doy por allá en el mar bien rico, como totalmente relajada, para cuando venga a venir con nuevas ideas, venir con ánimos de seguir atendiendo a la gente y todas esas cosas. Entonces me encantaría, pienso que es el sueño más grande mío y de toda la familia, como que sea en el mar. Un sitio en el mar mucho. Vení, ya que hablas ese tema un poquito como de salud mental, en el tema del emprendimiento, tenemos una nueva sección que se llama Tips para mi amigo emprendedor, ¿cierto? Entonces digamos que una de esas preguntas es precisamente eso, ¿cómo equilibrar el tema personal con el emprendimiento? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo aprendí en mi primer negocio que sí o sea, uno se tiene que dar tiempo para uno mismo.
desde su día de descanso, totalmente desconectado del local, porque aunque sea lo que uno ame y lo que a uno le da pues económicamente esa estabilidad, desde ese día, porque ese día usted lo despeja totalmente, váyase a un lugar nuevo, váyase a comer, a caminar, no sé, haga una cosa diferente, porque si no usted va a llegar a un punto donde va a estallar, sea con su pareja, sea con lo que sea, porque uno necesita ese espacio también como de socializar con la gente. Aunque yo, por ejemplo, como acaso socializo con tantas personas, normalmente cuando necesito que esté así como muy así, socializo conmigo misma. Me gusta, espero ese día salir sola, comer, sentarme en un lugar sola, que nadie me pregunte, que nadie me nada, porque como acá yo mantengo hablando tanto y conversando con tanta gente, entonces me gusta esa introspección. Sí, me encanta estar conmigo solita, como en esos momentos de que la cabeza no me da más. ¿Cómo hiciste para construir un equipo sólido y alineado con tu visión de negocio? Bueno, uno pensando primeramente qué es lo que me hace feliz, ¿cierto? Pensando qué es lo que me hace feliz a mí, lo que me hace feliz como a los de alrededor. Pensando si económicamente sí me va a dar, siendo muy consciente, porque por ejemplo, uno a veces dice, no, yo quiero 10 locales en tal tiempo, ¿no? Entonces siendo muy coherente con los sueños que uno se pone, con las metas que uno se pone, que sean metas como muy corticas, para que uno no como que no, yo nunca logro lo que sueño, no. Siendo muy coherente, listo, por ejemplo, yo para este mes tengo la meta de cambiar alguna publicidad, alguna cosa, siendo muy coherentes con lo que uno piensa, porque muchas veces la mente daña todo lo que uno tiene totalmente planeado. Entonces, siendo muy coherente con la mente, siendo muy coherente también con el cuerpo, porque si uno está enfermo físicamente por estar trabajando, ahí tampoco va a haber nada. Entonces, enfocarse mucho primero en uno, ya de ahí se va enfocando uno como en el local, estar muy pendientes de lo que la clientela quiere. Y así poquitico, porque ese es un proceso, o sea, uno nunca va a decir como yo me soñaba un local así y así lo planeé y así, no, o sea, todo se va, o sea, legalmente lo que yo me soñaba en el principio es totalmente diferente a lo que me sueño ahora, pero es porque en el camino todo se ha ido como escalando a lo que la gente quiere, a lo que realmente yo quiero. Laura, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que está pasando por un momento difícil en su proyecto? Bueno, uno respire, cálmese. Pienso que todos los emprendedores hemos tenido un momento malo, entonces respire, piense que no es el único, tenga la fe de que va a salir adelante, pero si usted no se queda en eso, porque si digamos yo tengo un problema y yo me quedo, no, yo tengo un problema y solamente piensa en el problema, nunca va a salir adelante. Entonces que piense qué puede hacer para salir adelante, que piense que están pensando solo en el problema, no va a salir, que busque ayuda, pero de gente que usted sepa que realmente para el futuro le va a servir esa ayuda, que no sea pues como una ayuda de esas que por ejemplo yo le ayudo, pero entonces usted me tiene que dar esto, y no, que sea muy consciente con la gente que se va a meter, que socialice con gente que realmente lo puede ayudar, o sea, que salga, si usted está en un círculo de personas que realmente antes le están diciendo como no, que cierre, que no siga, que no sé qué, busque a alguien, por lo menos una persona que sea coherente con su idea, que si le está diciendo usted, siga con eso, es porque va a seguir con eso, o sea, ayúdeme, porque va a seguir con eso, o sea, como que se rodee de gente realmente positiva, porque muchas veces encontramos más gente negativa que positiva, y que se chispee, porque es que si usted tiene un problema fue por algo, ¿cierto? Entonces que sepa por qué está pasando por ese problema, que lo llevó a ese problema. Entonces chispéese y piense que realmente es lo que le puede ayudar a usted a arreglar ese problema. ¿Cuáles crees que son esas barreras que limitan a la gente que no les permite emprender? Bueno, uno con la gente que se socializa, porque si uno se socializa con personas que dicen que son muy negativas, que dicen que no, que eso no les sirve, que eso no va a ser, eso, es una barrera es esa. La otra es tener miedo como a las pérdidas, y pues es muy coherente, pero realmente si uno no se arriesga, uno no va a saber si sí o si no. Entonces, como esa barrera como de que, ¿y si pierdo todo qué? Y si no pierde todo qué, hágale a ver si sí o si no. Lo otro, pienso yo, es lo mental. Muchas veces, digamos, uno monta un negocio solo creyendo que lo económico es lo que debe primar.
Las cosas no son así. Uno debe montar un negocio porque a uno le apasione, porque a uno le guste eso, no porque a la pareja, no porque a un amigo, no porque a la mamá, porque a uno realmente, porque es que montar un negocio implica mucho tiempo, mucho esfuerzo. Y entonces, si digamos uno hace las cosas por otra persona, uno no va a ser feliz ahí. Entonces pienso que uno como que, ay, pero es que este piensa eso y yo no pienso lo mismo. Entonces pienso que una como de esas barreras es hacer lo que la otra persona quiere y no lo que uno quiere. Laura, vení, ¿cuáles crees que han sido esas habilidades que te han mantenido fortalecida para llevar este emprendimiento durante 7 años? Bueno, una, como mi forma de ser, porque yo como soy con ustedes, soy con mi pareja, soy con mi familia, soy como con todo. Debe ser como realmente lo que yo soy, o sea, ser totalmente transparente, eso me ha ayudado mucho. Tener un buen trato con los clientes, porque para mí los clientes es lo más importante que tengo yo. Si yo no cuido mi clientela, realmente no estoy cuidando mi dinero, porque ellos son los que cada día vienen acá, es como por una buena atención, porque les gustan mis cosas, bueno, sí. Entonces, realmente lo que más cuido yo en mi emprendimiento son mis clientes. Lo otro, ser muy perseverante porque yo digo, bueno, y no me está yendo bien, pero bueno, voy a darle esperita, todo, no como que, ay, una semana me fue mal y ya voy a cerrar esto, no. Yo soy como, obviamente uno se estresa, uno se preocupa, pero como voy a ver, Dios quiera mejore, me pongo ideas de que, bueno, si está muy sola, entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello y esto, así como para mejorar las ventas. Lo otro es ser lo que me ayuda mucho es la creatividad, porque pienso que la gente se aburre mucho como siempre con lo mismo. Entonces tener esa creatividad para un emprendedor es muy importante, porque un emprendedor que sea como muy básico no le da, porque usted siempre tiene que pensar que en la creatividad para las cartas, que en la creatividad para el negocio, que para la decoración, que para esto, que para aquello. Entonces la creatividad es muy importante para un negocio. Y lo otro es siempre tener a Dios por delante, porque yo digo, si las cosas no van a ser así, entonces, y siempre se lo pongo a Dios como delante de cualquier cosa, Dios. Y hoy que ves este local así tan bonito y ves todo ese proceso que te ha tocado pasar en estos 7 años y más en otros emprendimientos en los que estabas, ¿qué opinas? ¿Qué te decís? Ay, no, me doy como tantos abracitos porque realmente es un orgullo, o sea, uno de verse en la calle, de estarse mojando, de todas esas, y verse como acá cuando llueve. La primera vez que llovió, yo me paré en la puerta de afuera y yo decía, pues gracias a Dios, porque imagínate todo lo que uno ha logrado con mucho esfuerzo, porque no ha sido fácil. O sea, yo decir que es que el camino ha sido pues así limpio totalmente, no, o sea, no ha sido fácil, y me da mucha alegría ver como con tanto esfuerzo y con tantas cosas he podido lograr eso. Realmente me llena como el corazón, porque sé que no soy una mujer débil, sé que a pesar de cualquier cosa he salido adelante, de cualquier obstáculo, de cualquier persona mala que se me ha como puesto en el camino, sé que soy muy fuerte y que puedo con mucho más. Laura, ya para cerrar, quisiera que le dieras un consejo a esas personas que quieren emprender. Ay, no, bueno, uno que se chispeen, pues que a uno en la cama no le van a llegar pues como las oportunidades. Si usted quiere realmente cumplir un sueño, levántese de esa cama, chispéese, mosquese y hágale pues, porque es que las cosas no llegan uno estando acostado, uno estando quietos. Las cosas llegan si usted sale, si usted las busca, si usted se esfuerza por eso. Que no les dé miedo a los préstamos, que no les dé miedo a esas cosas, que sean muy conscientes de, bueno, yo quiero montar eso, pero entonces hagan como en un cuadernito lo que ustedes, digamos un negocio, para un negocio yo qué necesito el sonido, vayan y pregunten, no es que tengan que ir a comprar de una, vayan y pregunten, eso me cuesta esto y eso. Después de que usted tenga todo eso, haga el préstamo, pero no antes haga el préstamo y después como que esas preguntas de que bueno, entonces ya no, y haga un préstamo coherente, algo que si de pronto usted no le da el negocio, usted lo pueda pagar como con otras cosas y así. No le tenga miedo, porque yo era una de las que le tenía fobia a los préstamos y he aprendido como en el camino que uno en un punto necesita de algún préstamo. Entonces no le tenga miedo a los préstamos, que tenga siempre consciente que el negocio siempre no va a ser así, sino que esto es así. Esto es así. Entonces cuando el negocio esté así abajo, tenga mucha paciencia, póngase como a crear cosas nuevas y todo. Cuando el negocio esté así, disfrútelo y cuídelo también mucho, porque
siempre no va a estar así, entonces cuide mucho esos momentos buenos y también aprenda y viva los momentos malos. Bueno, Laura, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu emprendimiento, por contarnos tu historia. La verdad es muy satisfactorio poder escuchar como toda esa transformación y ver el punto donde estás ahora y lo que sueñas para tu empresa. Ay, muchas gracias por tenerme presente pues como para este espacio. Los espero a todos por acá. Esto es un lugarcito lleno de amor, de cosas deliciosas. Por acá pueden venir con los niños hasta las 7 de la noche. Después ustedes se pueden quedar tomándose una cervecita o un coctelcito. Es un parche muy tranquilo y por acá los espero y gracias por este espacio. Bueno, no, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Los invito a suscribirse, a darle like a este video, a este contenido, para que a futuro podamos seguir teniendo mucho más contenido así de valor, de emprendedores. Laura, mil gracias y nos vemos en una próxima en la sucursal en Cartagena. Ay, sí, para allá los espero para que nos pronunciemos por allá. Listo, nos vemos. Chao. Chao.